Mi nombre es José Margarito Reyes Hernández y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi número de matrícula es 219-619 y el propósito de este video es dar cumplimiento a lo solicitado en el reto 2, que tiene como tema la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1. El nombre de mi asesor educativo es Jesús Aguilera Durán y la fecha de elaboración de este video es el 18 de octubre del 2022. Para dar inicio a este video, empezaré enumerando los 3 casos de jurisprudencia que se nos pide analizar. Como caso 1, es la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 102/2011, novena época. Como caso 2, es la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 78/2018, décima época. Como caso 3, es la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 145/2000, novena época. Sobre estos casos se nos pide dar respuesta a 5 preguntas. Pregunta 1 respecto a la jurisprudencia número 1. Señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. El método que se utilizó para integrar esa jurisprudencia fue por reiteración, conforme a los artículos 216, párrafo 2 y 224 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Esa jurisprudencia por reiteración fue emitida por los tribunales colegiados de circuito y con aprobación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pregunta 2 respecto a la jurisprudencia número 2. Identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 93/2013, décima época, fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto a esta jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 93/2013, décima época, que fuera sustituida por la jurisprudencia 78/2018, décima época, la cual sustituye el siguiente razonamiento. Interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. En una nueva reflexión de la primera sala, estimó necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial bajo el siguiente razonamiento: porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público.
ya que solo se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. En esta audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar, conforme a la fracción 2 del artículo 141, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Pregunta 3. Respecto a las jurisprudencias 1, 2 y 3. Indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. La jurisprudencia 1 fue publicada en la novena época. La jurisprudencia 2 fue publicada en la 10ª época y la jurisprudencia 3 fue publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación. Pregunta 4 respecto a la jurisprudencia 3. ¿Para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? De acuerdo con la Ley de Amparo, en su artículo 217, que menciona lo siguiente: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Por otro lado, la pregunta 5 hace el siguiente cuestionamiento. En la jurisprudencia número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. La jurisprudencia del caso 1 para su integración cumple con lo requerido en el artículo 223 de la Ley de Amparo, que menciona lo siguiente: las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias, ya que las 5 resoluciones tomadas, todas ellas fueron por unanimidad de 4 votos. En conclusión, la jurisprudencia es la interpretación de la ley de observancia obligatoria y emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en pleno o en salas o por los tribunales colegiados de circuito, y el fundamento legal de la jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y existen 3 métodos para integrar jurisprudencia, los cuales son precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. La jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los plenos regionales. La publicación de la jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.